Sí, ¿no? Ya estamos grabando. Sí, grabando. Perfecto. Muy bien. A ver, gracias por venir otra vez, a los que estuvieron en la sesión pasada, por llamarla de alguna manera, y a los que se incorporan por primera vez, bienvenidos. Esta es una actividad que estamos haciendo cada cierto tiempo eh, en el grupo de investigación que yo coordino, que es el grupo de investigación en cognición, aprendizaje y desarrollo. Soy Susana Frisancho, para quienes no me conocen, pero varios ya me conocen. Y hoy día, sesión número 2, tenemos la suerte, en verdad, de haber convencido a Diego Palacios que nos dé su tiempo, que se reúna con nosotros para conversar de un tema muy importante, relevante de ser reflexionado, ¿no? Voy a empezar contando un poco quién es Diego, ahí está conectado. Tú me dices si me equivoco, Diego, pero Diego es psicólogo educacional, ¿no? Y también psicólogo infanto-juvenil, puede ser, por la Universidad de Santiago de Chile, ¿verdad? Tiene una maestría en psicología educacional en la misma Universidad de Santiago de Chile y es doctor también en psicología por la Universidad de Chile. Se ha especializado en metodologías cualitativas y cuantitativas para la investigación psicosocial, eso es en la Universidad de Chile, y también en elaboración de proyectos en Claxon, ¿no? Y además, bueno, es profesor, por supuesto, en la universidad y maneja, ¿no?, software de análisis de datos, etcétera, etcétera. Actualmente estás trabajando en la Universidad Santo Tomás, ¿verdad? En la Escuela de Sí, Psicología, sí, de la Universidad de Santo Tomás. Tiene experiencia trabajando como profesor en otras universidades y también en Ecuador. Tuvo unos años, ¿no? Trabajando en la Universidad Tecnológica Indoamérica del Ecuador, ¿verdad? así Eso es. es. Y bueno, en realidad Diego sabe un montón, o sea, sabe un montón de cosas, quiero decir, tiene intereses amplios dentro de la psicología en general y de la psicología educativa en particular, pero esta noche le hemos pedido que no se comparta un poco de sus reflexiones sobre las interrelaciones entre las emociones, las políticas educativas, las políticas públicas, etcétera, en las sociedades actuales. Entonces de eso vamos a conversar y la idea es más o menos la misma que tuvimos cuando estuvimos con Pablo Castro. Diego nos presenta un poco sus ideas y luego podemos intercambiar puntos de vista, hacerle preguntas, etcétera, ¿no? Eso. Entonces, Diego, te dejo a ti con la palabra. Súper. Bueno, le agradezco al equipo y también a todas las personas que se han conectado. Gracias por compartir. Siempre es muy grato compartir con tu equipo, Susana, Jorge Ujú. también y Luis. Le agradezco mucho. Así que bueno, que la tecnología nos permite compartir algunas conversas. Acá ya inició el invierno. Bueno, para ustedes también. Ayer, un par de noches atrás, fue la noche más oscura que inicia un nuevo ciclo para nosotros en el sur del Tahuantinsuyo. Así que bien por acá en Gualmapu. Y nada, súper agradecido por compartir, de poder conversar más bien algunas cosas que han sido mis intereses. Busqué esquematizar lo que han sido mis últimos años de trabajo. Particularmente me ha interesado mucho el tema de las emociones. Eh, pero aclaro de inmediato que no me voy a ir en el rollo intensamente para nada. Esas películas que nos gobiernan, nos dominan, que uno, no sé si ustedes tienen experiencia en escuelas, pero acá en Chile uno ingresa a una escuela en Santiago y ve alegría, tristeza, después ansiedad con la Intensamente 2 y ve una suerte de colorido ahí chisporreante que nos va mostrando algunas cosas relevantes de nuestro presente. Yo eso creo que nos permite situar un primer punto de vista, y es que la psicología es una disciplina que debe mirar el presente, siguiendo algunos de los desarrollos críticos, perspectivas que a mí me interesan. Yo pienso que gran parte del trabajo de una psicóloga o un psicólogo hoy en día, especialmente en el contexto en el que estamos globalmente, localmente, parece que en este lado del mundo estamos un poco más tranquilos que en otros sitios, pero pienso que tenemos la labor de, ahí donde hay un muro, poder bosquejar una ventana. Aquellas cosas que nos aparecen grisáceas, sólidas, inmutables, pienso que la psicóloga y los psicólogos tenemos una responsabilidad en ir, poder estableciendo algunas ventanas, algunas zonas donde podamos mirar algunas cosas. Y en tal sentido es que en ese interés por el presente, a mí
me ha comenzado a llamar la atención el tema de las emociones. Si uno pudiera establecer algún hito, así como que nos permita como mirar hacia dibujar esa especie de ventana, yo diría que la pandemia dinamizó un poco esas preocupaciones que teníamos respecto de nuestras vidas afectivas, ¿cierto? Eh, si ustedes recuerdan la pandemia, las primeras 2, 3 semanas de encierro, todos estábamos como abocados a algún tipo de hobby o alguna actividad en la que queríamos mejorar y progresar. Cocineros improvisados, bueno, ustedes tienen una inmensa y maravillosa gastronomía, entonces una oportunidad para aprender de eso, para hacer yoga, para hacer un Mm. montón de cosas que tenían un carácter terapéutico. Yo en aquel momento estaba viviendo en Ecuador, con un ojo en Ecuador y con un ojo en Chile, en mi país, que era como tratar de mirar qué pasaba también con mi familia, mis seres queridos. Y me llamaba la atención el hecho de que la respuesta a la crisis sanitaria estuviese en esta lectura como emocional, ¿cierto? Como por ejemplo, hay que mantener la calma. Así como, chuta, uno dice, están pasando tantas cosas que a veces es difícil mantener la calma, pero aparecía como una especie de mandato ahí, como inmediato, como ni siquiera muy reflexionado al respecto. Entonces, luego aparecieron algunos lenguajes psicológicos que nosotros mismos como disciplina promovemos bastantes veces, eh, muchas veces sin cuestionarlos demasiado y dándole un estatuto de verdad. Por ejemplo, una palabra bien saliente de nuestro presente es la palabra de contención, ¿cierto? Como que parece ser que cuando los sujetos están expresando lo que les pasa, lo que sienten, lo que están viviendo, rápidamente habría que contenerlos porque hay un supuesto de que las emociones parecieran ser una especie de peligrosidad que alteraría el orden. Así como, por ejemplo, acá está muy presente hoy día, y lo voy a mostrar después con algunos elementos, algunos apoyos empíricos que traje, está muy presente la idea de que los niños en algún momento van a detonar, así como van a explotar. Como que uno dice, qué forma particular de construir la experiencia infantil, ¿cierto? O sea, si uno obedece un poco al registro de lo afectivo, es como que rico que uno pueda explotar de alegría o también viabilizar su rabia, su tristeza. Y tal vez la educación es ese espacio donde eso es viable, ¿cierto? Donde eso es potencialmente viable, uno le puede dar un camino, incluso un colorido. Pero muy por el contrario, observando el presente y observando también el espacio donde uno desarrolla su vida, ¿cierto? Que en este momento yo ya vivo en Chile nuevamente, eh, ahí uno encuentra a veces como un imperativo, podemos llamarlo así, de regulación, ¿cierto? Se busca regular todo, 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 todo. Y ya les voy a mostrar un poco qué es lo que pasa acá. Quiero hacer eso, como mostrar un poco qué es lo que pasa acá en Chile y ver si eso dialoga o no con lo que están viviendo ustedes en la realidad peruana. Ujú. Afortunadamente yo tengo, valga la redundancia, la suerte, la fortuna de ir seguido para Lima y ahí Sí. salimos a comer a los chifas, a cevichitos. Bueno, a Susana no le gusta mucho la comida marítima, pero, pero tengo la fortuna de estar en diálogo con la realidad peruana y yo, la verdad, de lo que he pesquisado un poco como ciudadano turista, valga la expresión, no está tan presente ese imperativo regulatorio, pero quisiera como al menos exponer lo que al menos yo visualizo acá en esta ventana que he ido bosquejando para ver si encontramos puntos de contacto y, bueno, crear ideas. Me permito mostrarle un PPT que preparé al respecto. Puedo compartir, ¿cierto? Sí, ya te habilité. Bueno, sí, acá voy. Ya, voy a compartir mi PPT. Ahí está. Ustedes me dicen si se ve bien proyectado. Sí. Sí, Ya. Bueno, sin grandes pretensiones, quiero destacar tres palabras que creo que son importantes. O sea, el discurso, las emociones y el poder, ¿cierto? Em, las maneras en que hablamos acerca de quiénes somos no son tan casuales como pensamos. ¿Sí? Y yo creo que es un buen punto de partida como para sostener este diálogo. Por tanto, es importante atender a esas palabras, ¿sí? Y para esto quisiera partir esta presentación recomendándole un texto que a mí me ha maravillado la existencia. Este texto se llama, perdón, acá, partida, se llama LTI, la lengua del Tercer Reich, apuntes de un filólogo, ¿sí? Este texto está escrito por
un filólogo judío alemán, que es Víctor Kempler. Es una colección de diarios maravillosa. Ujú, Bueno, la historia ahí es tramposa porque él, o sea, si uno la mira desde hoy día en relación con los conflictos en Medio Oriente, en lo que se está viviendo particularmente con Palestina e Israel, cada uno ve algunas cosas que uno podría tomar este compendio y decir, mira, qué curiosas las formas en que la historia reclama lugares y trágicamente se repite. Entonces, este filólogo era, bueno, tiene una historia muy particular, que él era de ascendencia alemana judía, y en la política lingüística del Reich, de los nazis, se definía como que él tenía que asumir como en las políticas de ordenamiento de la sociedad, de la vida, la estructuración de la vida, él debía haber muerto, ¿cierto? Es un poco lo que él relata en su propio diario de vida. Sin embargo, lo que a él, comillas, lo salva es que su esposa era aria, pura, de acuerdo a las políticas sanguíneas y lingüísticas que definía este régimen particular. Entonces es maravillosa la historia porque esa salvación que él recibe, a propósito de que su esposa es aria y por tanto, bueno, como está casada con una aria, se asumía cierta pureza en la existencia de este sujeto, que había sido un destacado filólogo en la Universidad de Berlín. Se le envía a trabajos forzados y durante gran parte de la duración del Reich, del Tercer Reich, lo que él hace es tratar de escribir las cosas que estaba viviendo y las cosas que leía, porque él como filólogo estaba muy interesado por la palabra, ¿cierto? Por el interés de los sentidos que puede adquirir la palabra. Eh, por el trabajo político que él había hecho previo a este régimen en particular, era presa fácil para los guardias que de alguna forma también hacían una vigilancia sobre las conciencias y las subjetividades. Entonces, los compañeros de distintas etapas de su vida se preocupaban de hacerle llegar periódicos, propagandas, a una hojita que fuese donde él pudiese escribir lo que pensaba. Se le anulaba, por ejemplo, el uso del lápiz. Es una cuestión que uno puede pensar muy mundana, ¿cierto? Y ahí él sostiene una tesis a razón de su existencia, que logra sobrevivir a este periodo lamentable y nefasto de la historia de la humanidad. Sobrevive, logra compilar estos diarios y crea esta tesis que es muy sencilla y muy potente, que en realidad el lenguaje crea y piensa por nosotros. O sea, cuando uno usa unas palabras, unas determinadas palabras, en realidad está haciendo muchas cosas, ¿sí? Y acá yo anoto palabras, frases, giros gramaticales, se vuelven esenciales para cómo construimos mundos y subjetividades, ¿cierto? Y particularmente yo pienso que es importante atender desde nuestro lugar como psicóloga y psicólogo a las palabras que utilizamos para describir a los otros, porque lo que atraviesa nuestra disciplina es la problemática del otro, eh, de cómo los sistemas comunicativos que las comunidades desarrollan dialogan con los que nuestra disciplina desarrolla. Y esos sistemas comunicativos no siempre se encuentran de formas afables. La mayor parte del tiempo, para ser honesto, lo que pasa es que chocan. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer una rápida visita a momentos de la historia y acá en Chile, en las primeras pruebas de inteligencia, se utilizaba mucho la palabra que los niños eran tarados o estúpidos, así en los años 40 50. Entonces, ahí vi una carita así como, así como, claro, eso es justamente lo que pasaba, así como, hoy día esas palabras nos resultan aberrantes, ¿cierto? Porque es una descripción muy particular del otro, pero que en un periodo histórico determinado tuvieron mucho sentido y propósito para ordenar la sociedad. Entonces, esta tesis que ustedes la pueden ver acá en esta lámina, yo de verdad les animo a leer este libro, vayan a buscarla, estas maravillosas librerías que Susana me ha llevado por allá, El Virrey, ¿es cierto? Se llama así. Por ahí ahí yo también. vayan a buscarlo porque está por ahí. De verdad, es una tesis que a mí me ha amplificado las perspectivas respecto de las palabras que usamos. Para ser más honesto, me ha hecho más busquilla, ha activado una suerte como de olfato respecto de lo que son para mí intereses como sujeto político en la vida social contemporánea y por supuesto cómo eso dialoga con mi construcción profesional como psicólogo. Kempler en este libro también hacía un apunte fundamental, que la propaganda nazi funcionaba con el principio de Goebbels, que era el gran ideólogo de la propaganda, que
que es miente, miente que algo queda, ¿cierto? O sea, como ensuciar al otro, decir cosas, mentir. Pero ha sido una observación muy de filólogo, que tal vez escapa a nuestra comprensión más técnica del lenguaje. Y él dice que hay que prestar mucha atención cuando en una sociedad se usa mucho el superlativo. El superlativo cumple una función en el lenguaje que es inflamar, como hablar de la grandilocuencia o de la necesidad de que nosotros obedezcamos ciegamente a determinados mandatos. Este libro, con todas sus frases, él va concluyendo que incluso personas que en algún momento dentro de la vida social en la Alemania de la época se podrían haber considerado críticas de ese sistema, él veía cómo paulatinamente, por unas pocas palabras, hay un capítulo maravilloso que se llama Por unas pocas palabras, se va dando cuenta que incluso las personas más críticas entraban en el lenguaje del dominio total, ¿cierto? Del régimen totalitario. Y es súper difícil quebrar el lenguaje. Yo creo que algunos genios como, a mí me encanta el Chavo del Ocho, así como, a razón de que ahora, bueno, hay una serie en Netflix de Chespirito y todo. Bueno, a Chespirito le decían Chespirito porque tenía la misma gracia que Shakespeare, ¿cierto? De hacer estas torsiones de la palabra y dirigirla hacia otro lado. En los parlamentos de Shakespeare, que son maravillosos, uno puede leer una tragedia, una comedia y se encuentra que está, no sé, por ejemplo, Julio César debatiendo en un parlamento y quiebra con una palabra, le da un sentido totalmente. O en Hamlet, uno puede encontrar estas cosas como maravillosas del decir. Y como nosotros trabajamos siempre con el lenguaje, y vuelvo ahí a Chespirito, el Chavo es chistoso porque están estas torsiones de la palabra. O sea, en el Chavo lo que habita en todos sus capítulos, que uno agarre en las mañanas, de día sábado, viendo, acá en Chile pasa, es un clásico. El día sábado por la mañana están pasando el Chavo, entonces uno se arma su desayuno y se pone a ver ahí, se engancha. La gracia es que todos sus personajes tienen la capacidad de torcer el lenguaje, ¿cierto? Así como, perdóneme la barriga, señor Vergüenza. Como hay una cuestión que uno dice, mira, hay una torsión, hay una dislocación de la palabra. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer lo mismo, la psicóloga y los psicólogos. Es decir, con esta tesis avanzo un poquitito algunos aspectos conceptuales. Es tomar las palabras que utilizamos disciplinarmente, las que hemos aprendido en la universidad, las que hemos aprendido en el trabajo, las que dice el Ministerio de Educación que tenemos que poner en juego con una normativa, las que usan las familias, los niños, las niñas, los profes, para hablar de quiénes son y darle una vuelta. ¿Sí? O sea, si ahora hoy día nos parece que tratar a un niño de tarado, estúpido, es aberrante, yo espero que cuando nosotros estemos más viejos, también nos resulte aberrante haber dicho que los niños son desregulados emocionales, o haber dicho que son sujetos eh, demasiado desequilibrados, que sus balances afectivos son negativos, o que se dejan dominar por pasiones como oscuras. Creo que nuestra responsabilidad lingüística, en la política lingüística de nuestra vida, es olfatear la palabra, ¿sí? Y instalar ahí una mínima sospecha, pero no quedarse toda la vida sospechando, porque eso les va a hacer envejecer demasiado rápido y vamos a proponer algunos quiebres, algunas torsiones lingüísticas. Quiero contarle un poco de qué va conceptualmente lo que yo hago, ¿sí? Me parece como, con este libro que los dejo invitados, de verdad pienso que se pueden entretener y encontrar algunos apuntes que les pueden ayudar para múltiples situaciones. Bueno, eh, yo investigo los tópicos que me interesan desde un enfoque que se llama estudios críticos del discurso. Voy a plantearlo muy, muy en general para contarle algunas cosas más sustanciosas, más entretenidas. Desde este enfoque, nosotros utilizamos distintas teorías y métodos que se ocupan por lo que es un gran proceso que es la semiosis. La semiosis como la producción intersubjetiva de significados, vale decir, cómo en la vida social nosotros producimos distintas formas de entender quiénes somos, lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que anhelamos, lo que deseamos. Está siempre ahí en juego en los procesos semióticos, ¿sí? Como esta capacidad que hemos desarrollado los seres humanos de producir significados. Ahora, esto en este tiempo es maravilloso porque eh, vivimos en un presente donde todo se hace meme, así como, o sea, uno, hoy día veía uno entretenidísimo que es contingente para ustedes, que mostraban el marcador de un resultado que decía Perú 4, Irán 1.
en el Mundial de 1978 y decía, ojalá no se acuerden de esto. Y era como, ahí hay una cuestión para entender el conflicto global, las tensiones que hay ahí en Medio Oriente, recurriendo a un recurso del meme, un marcador de Google diciendo que Perú le había ganado 4-1 a Irán en el Mundial de 78. Entonces, o sea, la capacidad inventiva que tenemos hoy en día, la cuestión chispeante que hay en nuestra cultura, y en la cultura de la vida cotidiana nuestra, el presente que nos tocó, somos afortunados porque es entretenidísimo, ¿sí? Hay una capacidad de respuesta inmediata, pero inmediata. Eh, Ujú. Hay unos TikTok también que uno lo usa como recurso a veces, que hay chicos que se van a cortar el pelo y que se ven no muy bien agraciados y después salen con unos cortes de pelo y los comentarios son lo que hacen toda la dinámica, ¿cierto? A lo mejor algunos de ustedes los conocen. O incluso para un registro más contingente, yo sé que a Susana le carga porque vive cerca de ese teatro, estos dos humoristas peruanos que acá llegan, pero oye, la Susana lo Hablando sabe, así que lo huevadas. sé. ¿Cómo se llaman esos chicos? No me recuerdo. Ah, los de hablando huevadas. Eso. Pero tienen un show que llega acá a Chile y acá nos reímos, pero un montón con lo que hacen esos chicos, ahí solamente sacando a gente al escenario. El otro día nos enterábamos de un niño peruano venezolano que era un genio de las matemáticas, e incluso fue un concurso. Imagínense cómo nosotros desde acá estamos insertos en su cotidianidad a razón de esos recursos semióticos, ¿me entienden? O sea, yo Ujú. insisto, y desde estos estudios nosotros decimos que vivimos en un presente entretenidísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha capacidad de producción de significados y hay mucha disputa por el significado. Anteriormente la gente publicaba cosas, no sé, en un periódico, pero era difícil contestarlo de inmediato, ¿sí? Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, en los años 90, había una sección del periódico nacional que me gustaba mucho, que eran hombres mayores que andaban buscando novia. Entonces publicaban ahí hombre viudo, 80 años, busca mujer soltera de 40 años para iniciar relación formal. Bien entretenido porque yo me preguntaba, ¿quién le contestará eso? ¿Sí? ¿Quién mandará una carta al periódico diciendo, a mí me interesa estar con ese señor de 80 años? ¿Se imaginan ahora eso lo publicara un señor, un boomer, como dicen ustedes, en sus redes sociales? Pucha, los comentarios que le caerían serían inmediatos, ¿cierto? O sea, la capacidad de producción de significado ahí está muy efervescente. Esa es la palabra que me gusta usar, efervescente. Entonces, desde acá, desde estos estudios, nos interesa mucho las formas regulares y singulares del decir, ¿sí? Regular en el sentido de aquellas cosas que se repiten continuamente y lo singular como aquellas cosas que son más bien salientes y creativas. Hay una cuestión súper importante ahí respecto de cómo el lenguaje en nuestras sociedades participa de la estructuración social. Eso es como relevante. O sea, acá habría que evitar, acá hago un pequeño apunte analítico, habría que evitar la tentación que causa esta frase de que el lenguaje crea realidades. Vamos a decir, sí, eso es parcialmente cierto, pero la estructuración social es más compleja que solo el lenguaje, ¿cierto? Hay otras fuerzas materiales, políticas, económicas, infraestructurales que le dan forma a nuestra sociedad, pero la gracia de nuestra sociedad es que tiene una relación, o sea, tiene una constitución parcialmente semiótica y mirar la producción de significados es algo particularmente interesante. Se llaman también estudios críticos del discurso porque apuntan a comprender que determinados grupos sociales o determinados sujetos sociales tienen más capacidad de poner en juego significados que otros. Sí. Ahí hay una tesis como relevante de entender. Esta tesis se despliega, por ejemplo, pensemos en los medios de comunicación que tienen un poder singular para imponer marcos de comprensión de los fenómenos. O sea, en realidad de lo que nosotros nos enteramos que está pasando por ejemplo, vuelvo al conflicto en Medio Oriente, nos enteramos de una porción muy limitada. Afortunadamente también hay otras maneras de enterarse, ¿cierto? Prensa independiente o la capacidad que tienen estos dispositivos hoy en día para que uno haga un live y muestre lo que en realidad está pasando, ¿sí? Ahí hay una cuestión respecto de cómo participan los sujetos diferencialmente en la producción de significados, ¿sí? Cómo se construye la verdad histórica al respecto. Y este enfoque en particular, me gusta mencionarlo de esta manera, se preocupa especialmente porque tiene una conexión con el pensamiento latinoamericano.
y especialmente con la obra de Paulo Freire. Ujú, Hay condiciones del lenguaje que dañan innecesariamente vidas humanas, ¿cierto? Hay cosas que tienden a degradar al otro y a lo que nosotros le tenemos que prestar atención. ¿Por qué esto dialoga con la cuestión freiriana, especialmente presente y vigente en ese gran retrato del sujeto latinoamericano que es la pedagogía del oprimido? Eh, Porque más que un método pedagógico, lo que ahí habita con particular lucidez y vigencia es una fantástica descripción de quiénes somos los latinos y las latinas, ¿cierto? Por ejemplo, esta idea de em, la cuestión azucarada que tenemos hacia las personas que oprimen nuestras vidas, cómo miramos con admiración incluso a gobernantes que son bien singulares en nuestras historias locales, ¿cierto? Como que hay una cuestión que es llamativa, ¿sí? Acá en Chile estamos viviendo hoy en día de forma muy potente decimos así en la vida cotidiana que el pinochetismo goza de buena salud en nuestro país y se nota en el panorama presidencial porque lo que nos está mostrando es que la gente anhela, no sé si un Pinochet, pero la gente necesita orden en este país y que ahí necesitamos a alguien que tenga mano firme, dice ahí ujú, la gente, que suprima todas estas diferencias que tiene la gente y uno empieza a mirar eso como esas pocas palabras, ¿cierto? Esta cuestión husmeante que yo les planteaba que desde este enfoque nos resulta particularmente interesante. Pero no solamente hacer la crítica en el sentido de decir aquí anda algo mal, ¿cierto? Yo creo que este enfoque de estudios tiene una potencia para decir podría ir por este lado, ¿sí? Yo sé que a nosotros nos enseñan en psicología, no sé si el panorama regional, me animo a decir que sí, colegas, ahí ustedes me iremos estableciendo puntos, pero nos enseñan rápidamente el mito de la neutralidad, que en realidad nosotros como que en términos prácticos debiésemos siempre tener una cara de póker ante las cosas que escuchamos, así como no reacciones, como mirar, 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 y no clarificar nuestras posiciones al respecto. ujú, Eso tiene importantes implicancias para nuestra práctica profesional y también para nuestra constitución como sujeto histórico, porque de alguna manera nos va mostrando una psicología que yo llamo descafeinada, ¿sí? Una psicología que sabe algo, pero le falta punchy, le falta ese saborcito más potente del café. Por eso pienso en esta analogía de lo descafeinado. Pienso que tenemos una rica tradición de pensamiento de muchas autoras y autores latinos que nos permiten a nosotros pensar en potenciar y viabilizar esta vocación histórica de ser más que describía Paulo Freire, que, que no nos vamos a liberar solos, como nos imponen las agendas contemporáneas, que el crecimiento personal o el florecimiento personal o el bienestar no es una responsabilidad de uno, sino que es el efecto de las relaciones comunitarias que establecemos ujú. y que en realidad ahí nos va trazando una posibilidad respecto del valor que tiene la interdependencia y la colaboración en nuestras vidas. Voy a ir sobre ese punto en un par de láminas más. Bueno, quiero contarles que yo estudio, bueno, esto ya sería muy técnico, pero quiero contarles que estoy estudiando desde un punto de vista lingüístico. Lo que yo me encuentro estudiando actualmente, y es lo que espero que haga o no sentido y que nos invite a discutir y a pensar cosas en conjunto, es esta tesis de la emocionalización de la educación. Suena como wow, rimbombante. Pero me gusta plantearla en simple. Yo ya adelantaba algo que he ido conceptualizando como estas ensoñaciones contemporáneas, ¿sí? Me gusta pensar que la psicología tiene el papel de tratar de vislumbrar cuáles son los sueños colectivos de un tiempo dado. Es la cuestión freudiana de decir, bueno, ¿qué es lo que sueña una sociedad? ¿Sí? Incluso ahí uno puede retomar aspectos de Freud, de Jung, para ir mirando qué es lo colectivo, qué es lo que se traza como un horizonte posible. Y yo pienso que una ensoñación contemporánea, una de muchas, es que como les decía, en las primeras semanas de la pandemia todos estábamos abocados a ser mejores personas, sea lo que sea que eso significara. Esta es una oportunidad para ser mejores, para entender que estamos errando el camino. Y yo creo que todos estábamos en un momento yoí, así como muy, muy como apostando a eso, ¿sí? Pero eso se nos pasó rápido porque qué mal genio estar encerrado un mes, y 2 meses, y 3 meses, ya sí. Pensaba yo en que una ensoñación contemporánea tiene que ver con que
eh, la pandemia y su agenda lo que hizo fue como reposicionar en otros los peligros que existen en una sociedad, ¿sí? Y mi apuesta, mi tesis es que revitalizó una construcción discursiva que es de larga data en el pensamiento latinoamericano y que el colega uruguayo Sergio Martínez ha descrito de una forma muy bella, que los niños y las niñas son carentes. Y yo creo que eso, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Chibolos? ¿Los chibolos? Acá Ujú. le decimos los cabros chicos, o los guachos, o los flaites. Pensamos a los niños y niñas como personas que no están completas, como es una definición educativa básica. E incluso desorienta nuestro pensamiento educativo. Lo orienta en el sentido que nosotros pensamos que nuestra práctica educativa es una tarea de completar el proceso evolutivo de un niño. Eso es parcialmente cierto, pero la pregunta de rigor es, bueno, ¿quién está realmente completo? Puede parecer muy retórica, puede parecer un poquito ingenua la pregunta, pero es una apuesta por tratar de pensarnos como sujeto en construcción y que además que requerimos las mediaciones y las interrelaciones con otros para completarlos. Pero esta figura en particular, la del niño y la niña carente, en Latinoamérica tiene una importante carga moral, ¿sí? No cualquier niño o niña es carente, en realidad son los niños populares, ¿sí? El chibolo en el Perú, el guacho chileno, el cabro chico, el que pulula por las calles, el que vive con solo la mamá, pero la mamá trabaja todo el día. Las configuraciones, bueno, en Latinoamérica nos crían las mamás y las abuelas, pues, ¿cierto? Hay una cuestión que es un dato estructural de nuestra sociedad, de nuestra región. Entonces ahí, bueno, hay que ir a mirar a ese sujeto que puede ser potencialmente peligroso. Estos procesos contemporáneos de emocionalización lo que hacen es mostrarnos algo muy singular. Nos dicen que las emociones, acá no es un rollo contra las emociones, ojo con esto, para que luego no me lancen tomates virtuales o rocotas virtuales, vamos a ponerlo ahí. No es un rollo contra las emociones, por favor, es con la concepción singular de las emociones que se promueven. En la agenda educativa global y en la tesis que voy a sustentar ahora, global contemporánea y particularmente en la chilena, lo que uno se encuentra es una concepción que dice que las emociones habitan en nuestras cabezas o corazones, que se deben a cambios microfísicos a nivel de neurotransmisores y que le pertenecen a uno, son de uno. Y a eso le podríamos añadir que esas emociones son peligrosas porque nos llevarían a estados menos conscientes y nos dominarían las pasiones y eso nos haría parecer a ratos un poco bestiales. No sé si le hace sentido a esta construcción que acá domina, eh, pero es una forma muy singular de pensar lo emocional, ¿sí? Como se piensan así, la solución que se propone es que estas emociones hay que gestionarlas, contenerlas y regularlas. Entonces uno se empieza a encontrar literatura de divulgación popular que nos dice que, por ejemplo, uno tiene que gestionar sus emociones para ser más productivo. O a veces uno está en Instagram full scrolleando y te aparece la publicidad que dice, estás procrastinando, la procrastinación es una depresión no tratada. Y uno como que dice, Sí. interesante. O los controles que uno le puede poner a Instagram para que te muestre determinadas cosas. Hay todo un mundo ahí, ¿sí? Pero que nos va mostrando que en realidad el sujeto contemporáneo se construye bajo esta idea que aparece destacada acá en el último reglón, el ideal de ciudadano, que Edgar Cabanás y Eva Iluz han descrito de una manera magistral. Le añaden este juego de palabras con psi, como el de la psicología, al ciudadano moderno. Lo que se nos invita consistentemente a que nosotros gestionemos nuestras emociones, nos autorregulemos y busquemos siempre el florecimiento personal. Y eso es súper chistoso, a la vez que angustiante, porque pareciera que algo anda mal cuando uno no gestiona las emociones. eh, o cuando uno no está haciendo usos productivos del tiempo libre, o si uno no se pudo pegar el mejor viaje de su vida, hay una frustración al respecto. Entonces empiezan a pasar cosas respecto de los ideales del yo en la cultura contemporánea, donde la psicología tiene particular injerencia, ¿sí? Y ahí es donde yo quisiera apuntar algunos elementos. Les voy a contar algunas cositas de mi país, ¿sí? Y con eso ya abro la discusión. Miren, no perdamos tal vez de vista para animar la discusión posteriormente estas tres ideas del ideal de ciudadano.
que es la invitación a la autogestión emocional, el ideal de autenticidad y el florecimiento, la búsqueda constante del florecimiento y el crecimiento personal. Me parece que ahí tenemos tres pistas que nos vamos a encontrar presentes en algunos textos que yo traje. Les cuento. Miren acá porque yo hablaba de ensoñación. Acá lo que les voy a ir mostrando son algunos textos del Ministerio de Educación nuestro y algunos materiales empíricos que yo he producido en mis investigaciones. Entonces, un texto del Ministerio dice lo siguiente. Esto es pandémico, así como 3 meses de la pandemia apareció este texto. Dice, es maravilloso porque dice, bueno, sería fantástico, acá hay un nivel de ensoñación, el lenguaje ahí empieza a ser relevante, que pudiéramos regular nuestros estados emocionales con mayor facilidad, llegando incluso a determinar cómo nos queremos sentir, ya que podríamos incrementar el bienestar personal de nuestras familias y de los entornos sociales en general. Pero, aparece la construcción discursiva ahí, lamentablemente la regulación de las emociones no es tan simple y requiere de procesos complejos de introspección y reflexión. ¿Sí? Lo que se le invitaba a la escuela era un gran mandato que tenía que ver con la recuperación del equilibrio emocional. A eso sonaban todos los textos pandémicos, todo un año, donde nos decían constantemente, ustedes tienen que recuperar el equilibrio emocional. Pero esto funcionaba con un ideal de hogar y un ideal de familia muy particular, que es que en las casas chilenas eventualmente existiría un espacio donde los niños pueden ir a hacer sus tareas cómodamente encerrado, pero lo que pasaba era que en realidad las redes de conectividad del Internet estaban colapsadas, pues, porque tenía que conectarse el papá, la mamá, los hermanos. Chuta, ustedes se recordarán cómo era tener clase en pandemia si es que les tocó aquello, ¿me entienden? Entonces, eso generaba tensiones cotidianas desconocidas para todos nosotros, totalmente desconocidas. Lo que aparecía rápidamente era este ideal de regulación, pero siempre, ojo, con un ideal de hogar y de familia muy determinado. Siempre se asumen que están los dos papás, entendiendo que hay papá y mamá, no habría otra configuración posible. No habrían abuelos, no habrían hermanos, pareciera que todos son hijos únicos. También es importante el género, que habitualmente se piensa que los problemáticos son varones y no mujeres. Ahí hay una cuestión que en nuestro país aparece muy singular. Entonces, la solución ministerial era que había que hacer tres cosas: comprenderse, planificarse y contenerse. Y es como, nosotros mirábamos esto con una especie como de está entrete en términos de cómo organizar la práctica, pero queríamos examinar los efectos que tenían estos documentos en las vidas cotidianas de educadores virtualizados. Era raro, ¿sí? Ahí instalo este marco porque la palabra de la contención va a ser relevante para el desarrollo de mi argumento. Miremos otros materiales, miren este, me encanta. Em, Acá hay una forma muy chilena de hablar. Yo creo que les va a ser familiar inmediatamente, pero miren este niño que está acá a la derecha, y si el mandato de mantener la calma. Dice, las conductas desafiantes pueden aumentar durante la pandemia, como una forma en que niñas y niños expresan su temor, ansiedad, rabia, frustración ante un contexto estresante. Frente a esto, es esencial que como adultos mantengamos la calma y los ayudemos a regularse. Acá viene la chilenidad. Pues si reaccionamos perdiendo los estribos, lo más probable es que le echemos más leña al fuego. Y en vez de resolver la situación, la reacción de quienes están bajo nuestro cuidado empeore y se validen y refuercen este tipo de conductas. Esto está entrete desde dos puntos de vista. El primero es que hay un sentido práctico que busca organizarse contingentemente ante una situación de crisis. Bien, como eso está ok. Pero lo que nosotros íbamos observando más agudamente y que lo conversábamos también con educadores o cuidadores es que era como, ¿qué les hace pensar que nosotros no hacemos eso? O sea, como en realidad, en la razón práctica, en la cuestión cotidiana, la gente sí hace eso. Pero acá se tenía una experticia psicológica que iba mostrando que la mayor parte del tiempo los profes y los cuidadores, especialmente las mamás y las abuelas, carecían de estas capacidades para hacer cosas en relación con los estados emocionales de los niños. El mandato a la calma me parece que es súper interesante examinarlo, porque una sociedad que vive de tanta calma
es una sociedad que no articula sus malestares. Es como que para mí habitualmente aparece esto en el lenguaje cotidiano en la escuela. Es como que los malos ratos habría que meterlos bajo la alfombra y no habría posibilidad de elaboración de aquellas cosas que nos están complicando, ¿sí? Tengo algunos datos al respecto que me gustaría compartirles. Miren este. Acá, este es un documento que nosotros rescatamos de una escuela el año pasado, que generosamente esta escuela nos compartió porque les parecía un poco complicado lo que ahí ocurría, eh, a razón de que eh, habían tantas desregulaciones emocionales. Yo, ojo con esto, no, yo no niego que hoy día hay un problema muy particular de expresión, ¿sí? Los niños y niñas de verdad, hay como, llamémoslo así por ahora, paréntesis, como un desafuero, así como avalanchas, eso se vive en la escuela y los profes lo padecen, pues. No, no es que eso no exista, ojo con esto, como cuidado. Pero acá se facultaba en estos protocolos a que algún actor educativo en la escuela pudiese aplicar fuerza física a los niños. Esto significaba lo siguiente: dar abrazos de oso, así como apretarlos tanto que finalmente eso pudiese regular al niño. Y uno dice, oye, pero la delgada línea entre los guardias de supermercado que andan vigilando a rateros y los inspectores de escuela es muy delgada. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que algunos niños empezaron a reportar lesiones. Porque imagínate, no sé, te da una pataleta en la escuela. Por la razón, una condición particular, algún desajuste, alguna pelea. Pero viene un adulto que te hace esta sujeción física, ¿me entiendes? Entonces, acá los papás y mamás tenían que informar al establecimiento si los niños tenían alguna condición. Acá uno puede caer en una tesis muy gruesa y peligrosa, que es homologar la escuela a la cárcel. Sí, sí, sí. Eso podría ser una tentación. Pero no olvidemos que la escuela es todavía, y hay que defenderlo, ese lugar social donde construimos sujeto y subjetividad, pues. Entonces, es tentador ir por la tesis de la escuela como sistema carcelario, que yo estoy parcialmente de acuerdo con aquello. Pero también es un lugar donde todavía podemos sostener una pregunta clave para la existencia humana, que es el para qué. Yo sé que mi amiga Susana acá sufre con los trabajos chat GPTados. ChatGPT dominando, el otro día salió un estudio del MIT que incluso decía que la gente estaba más tonta usando ChatGPT y estuvo acá en ese palo. Entonces ahí uno dice, sí, la escuela es un lugar genial todavía, es un lugar bacán, porque es el lugar donde aparece la pregunta del para qué de las cosas. Es el lugar donde podemos defender esa pregunta esencial para la humanidad. Entonces acá pareciera que el niño y la niña es solamente un objeto a contener incluso en este nivel. Miren acá, esto me encanta a mí porque para que si se fijan, es de un periodo prepandémico. O sea, como que habría que evitar una tentación al respecto. Otra tentación. Hay una tentación en pensar que estos lenguajes emocionales son muy nuevos. No, nada más, en realidad son novedosos, pero vienen de larga data, tienen una historia larga. Acá en el 2015 eh, había una importante neuropsicóloga que proponía esto. Ahí en una entrevista, me encanta citar esta entrevista porque yo la estudio harto a ella. Le preguntaba, ¿qué haría usted para solucionar los problemas de violencia escolar que hay en Chile hoy en día? Y ella, muy amable, de verdad es como un gurú espiritual esta señora. Decía, lo que yo haría sería pararme en la entrada de todos los colegios de Chile a las 8 de la mañana y darle a todos los niños una cucharadita de oxitocina y una cucharadita de serotonina, porque esas son las hormonas de la felicidad. Un niño que tiene eso es un niño feliz. Dice, además de causarle un shock a propósito de la concentración hiperestimulada de serotonina y oxitocina, hay una fantasía, ¿me entienden? O sea, por eso yo uso este concepto de la ensoñación. Me parece que lo que nosotros psicólogas y psicólogos tenemos que mirar es cómo nos soñamos como sociedad, a razón de estas cosas que suenan muy piola, muy inocentes, ese es el sentido de piola en el español chileno, muy inocentes, perdonen ahí. Eh, Suenan muy inocentes, pero hay que mirarlas en su complejidad. Esto es para una prueba. Antes de una prueba, los niños tenían que hacer esto. Miren, traten de hacerlo a la par, ¿vale? Vamos leyendo los pasos y ustedes lo hacen a la par. Bien, siéntense en sus sillas en una posición cómoda y cierren sus ojos, ¿vale? Cerramos. Ahora,
Inhala profundo por la nariz y exhala largo, también por la nariz, haces la pausa y vuelve a inhalar lentamente y exhala. Ahora, esta parte me encanta. Lleva una mano a tu corazón y encima pon la otra. Sigue respirando. O sea, si dejamos de respirar, nos morimos, pero bueno, acá hay un supuesto. Imagina que respiras a través de tu corazón y sonríe. Bacán. Sígalo haciendo. Continúa respirando y trata de escuchar y sentir los latidos de tu corazón. ¿Bien? ¿Va bien? Haz un masaje sobre tu corazón y dale mucho amor. Siente cómo el corazón se entibia. Siente ese calorcito en tu pecho. Hasta tierno, ¿me entiendes? Ahora piensa en algo muy agradable, muy rico para ti. Dibuja una gran sonrisa en tu cara y mantén tus manos en el corazón sintiendo la respiración. O sea, en verdad uno empieza a sentirse bien. Y ahora, lentamente abre tus ojos y permanece en silencio. Es como, ¿qué hay acá? Así como, y ahí la prueba. Prueba estandarizada, prueba para que los niños rindan. ¿Para qué las emociones? Sí, para esto. Ahí hay una cuestión que uno empieza a decir, acá hay algo digno de disputar. Este mandato a la calma, a esta cuestión entibiada, a este masajito en el pecho, tiene propósitos. Lo que hay que conversar entonces tiene que ver con cómo articulamos en nuestra sociedad determinados medios con determinados fines. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante, pienso yo, para una psicóloga o un psicólogo? Bueno, tengo un montón de materiales, pero quiero ir a lo sustancioso. Ah, no, tengo que pasar por el otro brevemente. Acá hay un supuesto que los niños en la escuela, en los protocolos ministeriales de Chile del 2022, que los niños se regulan emocionalmente porque siempre quieren ganar algo. Así como es una cuestión muy coloquial, muy cotidiana, que en realidad un niño que tiene problemas emocionales es porque se quiere salir con la suya. Entonces los psicólogos tienen que marcar cuáles son las opciones que piensa que pudo haber generado esa desregulación. Por ejemplo, que igual dan risa, a mí me dan risa en realidad formas de pensar, la gracia es que los colegas la dan vuelta. Es que quiere atención, lo hace para llamar la atención, demanda atención, o porque quiere algún objeto, o porque tiene intolerancia a la espera, porque es molestoso, o porque tiene necesidad de comunicar algún malestar o deseo. Afortunadamente, gran parte de los colegas lo que hace es marcar otra y escribir alguna cuestión un poco más contingente, ¿cierto? Pero cómo están pensados los problemas es una forma muy singular de hablar del otro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo usaba esta tesis de Kempler de por unas pocas palabras? Porque en realidad estas palabras se apoderan de cómo hablamos. Miren, acá son entrevistas que yo he hecho a colegas. Las he hecho yo mismo y converso con ellos y luego las coanalizamos. Y cuando las coanalizamos siempre pasa esto. Dicen, ¿yo dije eso? Es como, sí, sí, si quieres pongo la grabación. No, no, sí te creo, pero ¿de verdad yo lo dije? Sí, sí, mira. Acá yo les pedía que me dijesen qué es una desregulación emocional, lo que sea. Participante uno. Bueno, es cuando un niño se ve como desbordado emocionalmente con alguna situación particular, ¿ya? Que se puede detonar, ya sea por esa misma situación o por un cúmulo de anteriores situaciones. Y de repente, no sé, se rompió un lápiz y había tanta tensión emocional antes que ese lápiz te hizo estallar, ¿sí? Entonces, un estudiante regulado es cuando, claro, sale de la sala llorando, con mucho llanto incontenible y quiere que lo vengan a buscar. Y hay que aplicar estrategias de regulación emocional. Tratar de que se calme. De repente llevarle un vaso de agua, pero no solo para que beba agua, sino para que toque algo frío con las manos. Recordarle ejercicios de respiración. Todo eso como para que el estudiante pueda volver a un estado emocional más tranquilo, por decirlo así. Este colega tenía en su oficina no sé cómo le digan allá, un cooler, un pequeño frigobar, Ujú. ¿sí? ¿Se entiende? Como Sí. un pequeño refri que tenía 6 vasos sin agua helándose durante toda la jornada, de manera tal que cuando un niño llegase con problemas, él procedía a pasarle el vaso helado y le echaba un poquito de agua y se generaba un efecto de expansión. Entonces los niños tomaban ese vaso y el supuesto era que eso apagaba el incendio. Solo ayer, para que ustedes no piensen que yo estoy loco, bueno, sí lo estoy, pero no tanto. Era que ayer apareció una circular del ministerio que dice, basta ya de incendios emocionales, es hora de regular nuestras emociones, unos talleres que están vendiendo en las regiones de nuestro país. En La Serena, justamente, estimada Susana.
Entonces uno dice, ¿por qué un incendio emocional? No. ¿Qué pasa con las emociones que se nos han hecho tan problemáticas? Bueno, participante 2 porque esto es de un contexto muy distinto, pero acá ocurre algo muy singular. Dice, los niños tienen esta regulación emocional, este descontrol emocional, que son energías, por así decirlo, vivas. Energías como sin cauce que hay que contener, y hay que contener para sacar esa energía de una manera limpia, y que pueda ser útil, hablando de utilidad. Porque eres útil o no eres útil. Y cuando los niños están desregulados, no son útiles. No son útiles para el espacio educativo, no son útiles para el aprendizaje porque alteran el ecosistema de la sala. Cuando pasó algo maravilloso en esta entrevista, que el colega me decía que él era una represa. Se, yo le decía, ¿cómo puedes caracterizar tu trabajo como psicólogo? Me decía, yo soy como una represa. Del agua contaminada saco agua limpia. Fíjense la analogía, la cercanía entre agua en la izquierda y agua en la derecha, ¿sí? Algo acuático hay con las emociones o su regulación. Digamos que hay una construcción hidráulica de lo emocional, pero que dice que en realidad él tenía que hacer como las veces de una represa para poder sacar energía limpia. Cuando coanalizamos esta entrevista, él le costó entrar que él sí había dicho eso. Y dice, pero acá no es un careo a nivel de detective para decir que esto es lo que tú dijiste ni nada, sino el efecto. Porque en realidad tú tienes razón. Un niño para el sistema educativo nuestro que no está bien emocionalmente es un niño inútil. Y uno dice, pero qué dura palabra, ¿no? Sí, sí, es dura. Pero así piensa nuestro sistema. En Chile pasa que tenemos tanta estandarización educativa que vemos cualquier expresión emocional diversa como un problema. Y eso es muy opaco. O sea, el colorido de las emociones tiene un problema, que busca que todos tengamos tantas reglas para expresarnos que finalmente nos volvemos autómatas. Mi apuesta es la siguiente, y con esto cierro y abro la discusión. Yo de verdad pienso que no hay ningún problema con las emociones, lo he ido resolviendo de esa manera. La atención está en la concepción que estamos utilizando de la vida emocional. Eh, y esa concepción está ignorando dos principios que a mí me parecen relevantes, que son los principios de interdependencia y de colaboración. Si consideramos las emociones no como cuestiones intrapsíquicas, privadas, orgánicas, y las vemos como las capacidades que tenemos cada uno de nosotros para afectar las vidas de otros, pero además permitirnos ser afectados por los otros, por el mundo, creo que tenemos mayor posibilidad de vincularnos en estas claves que consideren que somos seres interdependientes y que requerimos colaboración. O sea, para ser más directo con mi argumento, la educación requiere hoy día más colaboración que nunca, porque estamos en un mundo de frontera. O sea, estamos en un mundo que nos gobiernan tres sujetos que si mañana se despiertan mal, desaparece el 80% de la humanidad. Entonces, es como, le estamos pidiendo a nuestros niños máxima regulación en un momento donde lo que requerimos no es regularnos, es darle fuerza viva a las cosas que sentimos. Porque la educación no lo puede todo, pero puede algo, puede sostener el para qué de las cosas. Yo fervientemente apuesto por ello. Podemos ser los educadores y educadoras, desde el lugar de la psicología, las personas que sostengan la pregunta por el para qué. ¿Sí? No hay que preguntarle a los niños, pienso yo, por qué se sienten mal, sino de qué manera podemos poner en juego esas rabias, esas pataletas, esas tristezas. Nos domina tanto esa pretensión de ser felices todo el tiempo que olvidamos lo generativa que puede ser la rabia, la tristeza, la soledad, el asco, ¿sí? En nuestras sociedades interétnicas. ¿Cómo trabajamos el asco? ¿Qué pasa en nuestras subjetividades que nos pensamos tan arios, en el Pacífico en especial, Pacífico sudamericano? ¿Cómo recorremos nuestra historia? Y ahí hay una apuesta. Yo pienso que estos ideales de regulación tornan la vida educativa opaca. La tornan opaca porque pareciera que estamos cultivando algo, pero es finalmente un monocultivo. Es como ir al supermercado a comprar zanahorias que se ven perfectas. Las zanahorias más ricas son las que crecen en huertos deformes, con múltiples largos, con múltiples amplitudes, y que en realidad nos permiten funcionar desde un principio más caótico. Yo creo que hay una apuesta, hay un riesgo, al menos en nuestro sistema educativo, y es lo que quiero conversar con ustedes,
que pensar tanto lo estandarizado nos aleja de la cuestión más cotidiana donde podemos expresarnos de manera más libre. Para eso sirven los estudios críticos del discurso, para humear palabras, hacer sentir incómodas las maneras del decir y para poder bosquejar una ventana ahí donde solamente a veces hay muros. Yo creo que es una apuesta, me gusta ponerla en juego y bueno, espero que podamos conversar. Le agradezco la escucha y bueno, démosle un ratito para poder conversar. Gracias, gracias, Diego. A Bueno, ustedes. Diego ha puesto sobre la mesa varias ideas que creo, no sé, de repente me equivoco, pero no creo, que no son, digamos, no es un modo de analizar esta relación al que estemos acostumbrados, por lo menos en los que están estudiando en la católica en el pregrado, ¿no? Más bien es el contrario. Yo diría, a ver, un poco como para abrir el debate, ¿no? Tú has ubicado lo que nos has contado en la educación básica, ¿verdad? Sí, O sea, fundamentalmente. en la educación básica, pero pasa algo parecido, no idéntico, pero sí parecido en la educación superior. ¿No? Que de repente los estudiantes aquí se pueden identificar mejor con su propia experiencia, ¿no? O sea, en la educación superior también hay varios supuestos, cada vez más fuertes que años atrás no estaban, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? Por ejemplo, que los estudiantes son frágiles. Mm, ¿Cierto? Que se es van, verdad. yo diría, o sea, no usamos mucho la palabra desregulado como en Chile, pero podríamos hacer el ejercicio de decir, son frágiles que se van a desregular, digamos, si es que uno hace un montón de cosas como, por ejemplo, decirle, oye, su trabajo es una porquería. Pero yo no lo diría así, obviamente, ¿no? Pero digamos, ponerle cero en un trabajo. ¿Cómo le vas a poner Mm, cero? Porque no. O decirle, pues, que la idea que ha presentado, levantó la mano, dijo algo, pero es una idea que está errada, sí, ¿no? Que la idea está errada. Entonces, no, es que tú no le puedes decir eso. Ese tipo de cosas, y hay muchos profesores que tienen esos supuestos. Yo conozco varios, ¿no? Parten del supuesto de la fragilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ves tú? No sé si alguien más quiera decir sí, algo, para pero animar yo lo eso, veo. acá pasó un efecto paradojal que en el pregrado los chicos me dicen, profe, ya no queremos más semana de la salud mental. La semana de la salud mental es una semana, son 2 semanas libres que les dan durante el semestre a los muchachos y muchachas, pero la semana Ajá. siguiente tienen todas las pruebas acumuladas. Entonces es un efecto perverso porque les dicen, bueno, esta es la semana de salud mental, ustedes no van a venir a clases, pueden hacer sus cosas, pero a la semana siguiente están cargados de pruebas. Yo dije, yo no me voy a prestar, me dio un reto. Dije, yo no me voy a prestar para tomarles pruebas esta semana porque voy a respetar su semana de la salud mental y no les correspondería tener pruebas. Se supone que ustedes la semana pasada debieron haber estado descansando. Los chicos ahora han ido a pedir a la dirección que por favor ya no quieren más semanas en la salud mental. Por favor, queremos todo de corrido y ya no más de esto bajo esta misma idea, Susana, de que serían frágiles y por eso hay que dejarlos descansar una semana, pero para después mandarlo con una semana de certámenes de lunes a viernes, ¿me entiendes? Es un efecto muy Mm, raro. Yo creo que esa rareza hay que discutirlas. ¿Qué sí. piensan? ¿Cómo reciben mi análisis? Estoy de acuerdo, Susana, con lo que planteas, pero las chicas, chicos, Ujú. ¿qué piensan? Resonancias, ideas, Jorge, ecos. de repente, para abrir el diálogo, alguien, o no sé, o Eh, alguno de los chicos. yo quisiera plantear algunas, Ah, Luis, ya. bueno, no sé si preguntas, pero una reflexión que he tenido viendo esos ejemplos, me pongo a pensar, eh, y bueno, también considerando los ejemplos que han dado tú, Susana, eh, si tal vez lo que estamos viendo en estos ejemplos son, digamos, una manifestación de un sistema, eh, bueno, sistemas educativos que tienen una tarea inmensa en sus manos y muy pocos recursos de todo tipo, ¿no? No solo económicos, sino, por ejemplo, cantidad de personal docente, calidad de formación docente, etcétera, para enfrentarlos, ¿no? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, cuando era la pandemia, cuando inició, una de las primeras medidas que se tomó fue confinamiento, ¿no? Que fue una medida bien, digamos, bien simple en el sentido de que es bien fácil, que nadie salga de su casa, ¿no? No es necesariamente la más eficiente. Y de hecho, luego se vio ya en retrospectiva que para el caso de los niños pequeños probablemente
los perjudicó innecesariamente, porque los niños muy pequeños no tenían realmente mucho riesgo de contagiarse, ¿no? Y se les perjudicó en sus estudios, por ejemplo, ¿no? Pero eso es fácil decirlo en retrospectiva, ¿no? En ese momento uno tiene que trabajar con lo que tiene y tiene que manejar un problema a escala social masiva de una manera que sea relativamente simple, ¿no? Porque no era alguna situación que se prestara mucho para la personalización. Mi sospecha es que en el sistema educativo muchas de estas cosas raras que vemos son algo parecido, ¿no? Es un sistema que tiene que lidiar con situaciones masivas, ¿no? Cientos de miles de estudiantes, un número también considerable de docentes que además tienen un trasfondo muy variado, ¿no? La calidad de la formación docente en Latinoamérica tiene muchas cosas por mejorar, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del sistema educativo, a veces es más fácil solo dar como lineamientos muy estandarizados, muy imperfectos, pero que a veces es casi lo único que puedes asegurarte de que se haga, ¿no? Porque me pongo a pensar, ¿cuál sería la alternativa, por ejemplo, a estas cosas? Y claro, se me pueden ocurrir varias, pero en términos de implementación, o sea, si yo quisiera que los docentes, el sistema educativo, los actores educativos tuvieran una mirada crítica a estas cosas, tendría que reformar todo el sistema educativo primero y de paso toda la sociedad, porque, eh, digamos, solo meter más plata al mismo sistema educativo no va a servir, ¿no? ¿Y cómo hago Sí. eso? ¿Y cómo aseguro que se sostenga? Porque además la reforma del sistema educativo también depende del sistema político, ¿no? Porque si tienes un tienes gobiernos de ultraderecha, por ejemplo, chao reforma educativa, porque eso usualmente no es lo que más promueven. Entonces tienes que hacerlo rápido porque si no lo haces más o menos bien para que aguante 5 años cuando hay cambio de gobierno lo deshacen todo. Entonces Ujú, me pregunto, claro, todas estas prácticas que hemos visto en los ejemplos son bastante preocupantes, pero me pregunto si no son como más un síntoma tal vez de algo que en verdad es muy, muy complejo y de lo cual realmente tenemos muy poca idea de cómo solucionar. ujú. Siendo un poco Sí. pesimista con eso. Eso iba a No, decir, pero papá. yo creo que abre algo interesante. Yo tengo alguna idea en la lógica de proponer anuncios. Yo pienso que tú diste algo clave, que es la calidad de la formación pedagógica en Latinoamérica. Yo creo que Perú y Chile tenemos preocupaciones similares pero yo pienso que es un buen momento histórico para que los profes vuelvan a hablar sin miedo de pedagogía y de didáctica, y menos de terapia, Ujú, porque en la formación docente en Chile se está promoviendo que los profes tengan más cursos de psicoterapia que de currículo, que de didáctica, que de pedagogía, y ahí hay ujú, que intencionar algo curricularmente como forma de recuperar, esto puede sonar muy boomer, me disculparán, pero me hago cargo, el amor por el saber en nuestras sociedades. O sea, no hay forma de estar mejor en la vida que leyendo, que problematizando, que discutiendo, que conversando, más que yo, bueno, sí tengo reparos con estas prácticas, pero en las derivas occidentales de perspectivas orientales como el yoga y así. Yo encuentro que ujú, es bacán practicar yoga, yo soy malísimo, pero, o el mindfulness, pero es desarraigar estas prácticas de su contexto cultural para ponerla en una clave muy productiva. ujú, Entonces ahí hay un peligro. Eso con los profes, yo creo que tú le has dado, Luis, en el clavo respecto de una preocupación concreta que, claro, no podemos apostar todas las reformas hacia la utopía, pero sí podemos ir avanzando en cosas. Respecto del papel que nos convoca a nosotras psicólogas y psicólogos en nuestras sociedades, es ser agudos observadores de los lenguajes. Yo creo que puede ser, sí, sí, utópico, pero la formación nuestra debiese propender también a ver qué efectos tiene esto en la constitución de reglas emocionales para las comunidades. Y en ese sentido yo pienso que una deriva tiene que ver con políticas de confianza. Esto yo creo que es una apuesta más de largo plazo. Y es que nuestros sistemas educativos, por efectos del sistema económico político, están muy gobernados por lógicas de subvención a la demanda, ¿cierto? La realidad del Perú, yo no sé si será tan exacta como en Chile al respecto, pero yo pienso que con fondos basales, con confiar en los directores y directoras de escuela,
confiar en la capacidad pedagógica de las maestras y los maestros, confiar en los saberes que desarrollan psicólogas y psicólogos con fondos basales que puedan ser bien utilizados, fondos públicos, que pueden rendirse cuenta incluso respecto a cómo son utilizados, confiar más en lo que sabe hacer la gente. Lo que pasa con estos lenguajes, creo yo, es que desestiman que la gente sí hace esfuerzo en esa dirección, porque efectivamente en la infancia hoy en día está pasando este problema de la desregulación, o sea, un problema real, concreto, sería irresponsable negarlo, ¿me entienden? Yo creo que ahí hay que devolver cierta capacidad a las escuelas para tener más directividad en sus propósitos educativos, y creo que eso pasa por una fuerte política, hay como esto, una apuesta pensando en cosas que podemos anunciar, fuertes políticas en Latinoamérica de formación de directores y directoras. Yo no sé cómo andarán ustedes con eso allá en el Pésimo. Perú, pero acá yo creo que hay algo que apostar, porque los directores y directoras llegan ahí de suerte después de hartos años como profe y bueno, a tocar con guitarra, a capela y con lo que salga. ¿Me entiendes? Ahí hay Ujú, una apuesta también. ujú. Me he ido Chicos, ilusionando con algunas apuestas, pero bueno, que ¿alguien reconozco también quiere, su talento. de repente alguno de los chicos tiene algo, no sé, que comentar o que preguntar? Aprovechen que está Diego Claro. acá. Nos quedan unos minutos. ¿Ustedes habían Cuéntame. pensado, por ejemplo, en el rol de las emociones en la educación de esta manera? Paola levantó la mano, a ver, excelente. A ver, Paola. Hola, Sí, Paula. hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Diego, por la ponencia, estuvo súper interesante. Me acuerdo que ya había conversado en alguna ocasión, no sé si con Susana o con Jorge, sobre el rol justo de las emociones en la educación, ¿no? De cómo tenemos este discurso de fragilidad de los estudiantes, que impide un poco también lo que decía Susana, no dar feedback durante las clases porque no es lo suficientemente constructivo, porque tenemos miedo que el estudiante pues se lo tome mal y entre en crisis y ya no pueda, no sé, continuar de alguna forma. Y todo lo que mencionabas me hacía pensar un poquito que si bien toda la explicación ha sido centrada como en los niños, siento que también hay mucho de esta imposición de exigencias también para los adultos, ¿no? Al menos yo lo he sentido bastante también como joven, que está haciendo la transición de estudiante a profesional, como practicante, también como estas imposiciones de ser productivo, de que todos los sentires que tienes que tener tienen que estar orientados hacia algo, ¿no? Como que si sientes frustración, miedo o algún tipo de molestia, tienes como que suck it up porque tienes que seguir produciendo, tienes que seguir haciendo cosas. Y todo esto también como de tal vez regulación o algunos como eventos tal vez que hacen los centros de trabajo, que bueno, en mi caso es la universidad, que están todos orientados, por ejemplo, como al bienestar, que en realidad son estrategias de regulación descontextualizadas, ¿no? Como de, vente a hacer un masaje y ya después sigues trabajando para que te relajes un poquito, ¿no? Pero ya de ahí estarás bien. Y claro, me recuerdo también todo esto, ese discurso también de los niños y también en el mismo discurso profesional que hay, ¿no? De que tienes siempre que, o como exigir presiones extras, ¿no? Como por ejemplo, de que todo es político, todo lo que tienes que hacer tiene que ir midiendo, em, cualquier acción que tú tengas dentro de un espacio laboral o profesional incluidas esa expresión de las emociones, debería estar como que regulada, controlada, porque todo está siendo observado constantemente. Lo mismo también con las redes sociales, ¿no? Como yo sí escucho mucho la palabra desregulación, sí, la escucho un montón de mis amigas, que por ejemplo se ponen muy tristes o lloran y, ay, me siento desregulada, ¿no? Como que es un castigo, una autoimposición de tengo que estar bien, tengo que estar tranquila, si le comunico a, no sé, tal o cual persona, cómo me siento, tengo que hacerlo con esta estructura, la estructura del mensaje yo, o no sé, como mil y un fórmulas para poder simplemente expresar una emoción de forma más libre. Y todo esto que me mencionas me ha hecho como que problematizar esa situación y también la posición que tengo como adulta y también psicóloga eh, dentro de este contexto. Y nada, gracias Ujú. por la charla. Sí. Te Gracias, Paula. agradezco, Paula. Mariana. Ahí está Mariana, también quiere decir algo. Súper. Gracias, gracias por la exposición. Sí, justo Bueno, bueno.
A mí me hacía recordar bastante también algo que sucede dentro de nuestra universidad, es que hay como una proliferación de abrazar la salud mental, sin embargo es una proliferación acrítica, o sea, es como que abrazamos la salud mental, pero realmente no entendemos cuál es el rol de un psicólogo, qué es lo que implica una emoción, sino que simplemente talleres, o sea, por ejemplo, una feria, un stand de una feria que te habla de manejo del estrés, pero son cosas muy rápidas que pasan en un minuto de intervención, que ni siquiera es una intervención psicoterapéutica, ni siquiera te recomiendan una intervención psicoterapéutica, ¿no? Simplemente es como que lanzo un dado para ver si es que identificas esta emoción y algo parecido, y eso en un contexto universitario. Sin embargo, también, si bien no diría que, o bueno, no he visto, no he revisado, pero me parece que actualmente para nivel primario e inicial no existe una política pública tal cual que se oriente para el tema de de las emociones o de la salud mental. Lo que sí he observado es que, por ejemplo, desde nivel inicial se implementan cosas como el rincón de la calma, que es como más o menos para que los niños aprendan a regularse supuestamente, pero al mismo tiempo les exigen algo que no está dentro de su repertorio de desarrollo humano. O sea, ellos son, bueno, yo lo he visto en niños de 2 años y les exige, ¿no? Como a calmarse en un instante y es como, es muy, justo estas técnicas que mencionaba de obligar al niño a aceptar el abrazo, obligar al niño a abrazar un peluche o algo, cuando realmente el niño simplemente quiere llorar. Y también dentro del contexto de la educación primaria, también he visto exigencias por parte de los colegios a los psicólogos, bueno, no exigencias, sino como un pedido que se aborden temas de manejo emocional, de manejo de la expresión emocional, manejo de la comunicación asertiva para evitar conflictos. Sin embargo, no se ahonda en ello y sí se ve como algo, como una técnica, ¿no? Como si fuera aprender no sé, como una técnica de bordado o algo así, o sea, como algo que vas a aprender y ya, con esto ya dominas tus emociones, entonces es como bien, bien problemático, sí diría que quizás el hecho de que Chile, haya implementado antes políticas de salud mental ya a nivel como o sea, Ministerio de Educación, bueno, acá se llama Ministerio de Educación y ya de ahí que Ujú, va para toda la estructura, sí, quizás se ha visto más proliferado, pero sí, acá en el Perú yo sí lo he visto, no necesariamente como política, pero sí como exigencia de los profesores o como algo que ellos piden bastante, o el rol del psicólogo lo ven como que enseñe tal cosa y punto, solo emociones y ya. Sí, sí. ujú, Gracias, Paola y Mariana. Yo creo que ambas dan en dos puntos claves. El primero es que generan una apertura a otros sujetos. El contexto universitario y el contexto también del adulto, pero recojo lo que decía Paola de ese adulto en transición, en transformación, que son ustedes mismos. Y es bueno problematizar esto porque hay dos efectos y el segundo punto en que ambas coinciden y que le da dinamismo a esta idea que yo le ofrecía es que hay una cuestión que podríamos caracterizar como cosmética. Es decir, nos vamos al efecto, pero estudiamos poco las causas que estructuran esos problemas. Yo creo que estamos sujetos en nuestra educación a unas lógicas de productividad que ujú, gobiernan nuestras vidas, pero acá hay una apuesta. Tenemos que revalorizar lo inútil. Puede ser ya, pucha, se fue en un rollo muy floppy el expositor. Sí, sí, pero filosóficamente nuestras sociedades merecen recuperar el valor de lo inútil y lo improductivo. O sea, no hay ningún problema en decir que un niño es inútil. Yo luego fue la elaboración que hicimos con mi colega de esa viñeta que yo les presentaba. Qué bacán que un niño pueda ser inútil, porque estar jugando todo el rato a la productividad cansa, agota nuestras sociedades. Es la tesis que ha sostenido Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio, ¿cierto? Que es lo que nos va mermando como sujeto individual y colectivo. ujú, Yo creo que hay que disfrutar lo fructífero que es la inutilidad, pero bueno, ahí hay muchos mandatos dando vuelta, también ahí Paola hacía el- el- la indicación respecto a cómo esto aparece en la vida cotidiana, en personas que no necesariamente son psicólogas, en las redes sociales, y creo que ujú, hay que mirar esos mandatos con cuidado. Si ellos están presentes, dominan las vidas material y simbólicamente,
pero son contestables. Yo creo que por eso los estudios críticos del discurso son una apuesta tan interesante, porque nos permiten decir, oye, esto se puede contestar. No hay drama con ser inútil o improductivo en algunos pasajes, por cierto, pero ahí hay una cuestión que Ujú, yo pienso que la podemos discutir y ese es también el propósito de esta ujú, conversa. ujú. Diego, yo le podría añadir incluso que todas estas apuestas, ¿no? Que han aparecido en el sector de educación, en todos sus niveles, en verdad, hay que, digamos, articularlas muy bien con los marcos eh, sociopolíticos y económicos en los cuales estamos inmersos, porque efectivamente, por ejemplo, hay una proliferación en las universidades, no solo en la nuestra, sino yo diría que en todas, de oficinas de bienestar, por ejemplo, que antes no existían. Bienestar Ujú. del profesor, bienestar del estudiante, bienestar de medio mundo, ¿ya? Pero no te pagan, pues. Tu sueldo no Claro, sube, ¿no es cierto? claro. O sea, es una manera de mantener, claro, de mantener a la gente a raya, ¿no? De Ujú. mantenerla de alguna manera alienada también de sus derechos, ¿no? De hacer el énfasis en las emociones, como tú lo has explicado muy bien, a nivel individual, descontextualizarlas, ¿no es cierto? O sea, haciendo abstracción del contexto, como dice la lectura que vemos en el curso de ética, ¿no es cierto? Como si fueran un problema intrapsíquico, y sin ser conscientes de cuáles son, digamos, los impactos, las consecuencias, ¿no? De asumir esto en un colegio, en la universidad, ¿no? Y de asumir estos discursos de manera crítica, que es lo que ocurre hoy, por lo menos en las experiencias que yo he tenido, bueno, estamos inmersos, ¿no? Dentro de estos discursos que tú has identificado. Sí. Yo ahí sigo pensando en línea con eso, que una apuesta posible y viable tiene que ver con comprender lo emocional en clave spinociana. Es recuperar en la lectura de lo emocional los afectos como las capacidades para afectar a otros, pero también de permitirse ser afectado. O sea, Ujú, no nos puede ser tan indiferente. En la práctica de una psicóloga o un psicólogo nos pasan un montón de cosas. Yo creo que Paola abrió una línea interesante al respecto. ujú, ujú, Y es que uno no puede ser indiferente a lo que pasa. Pero también hay que recuperar en esa misma clave spinociana las pasiones tristes y las pasiones alegres. ¿Sí? El deseo, yo creo que el deseo de aprender es la mejor forma de viabilizar afecto en la educación. O sea, ya, un niño, acá hay un ideólogo muy sugestivo, domina mucho los medios de comunicación, es una especie de influencer de las emociones, que él constantemente está instalando la idea con desprecio de que los adultos se saben solamente 4 emociones y a su edad se debieran saber 36. El 36 no es un número mágico, sino que es el número que se corresponde con la teorización de las emociones básicas y sus diversificaciones. Busquen la rueda de las emociones y ahí se van a dar cuenta. Yo podría decir em, que estoy chato. Esto es español chileno castizo. Estoy chato. Y estar chato es estar agobiado, frustrado, aburrido, cansado con algo. Pero estos ideólogos nos dicen que nosotros debiésemos no decir que está mal decir que estamos chatos, uno debiese saber identificar las emociones. Pero no hay nada más descontextualizado y es lo que le está pasando a algunas niñas y niños, que por aprender estos lenguajes aparecen con palabras raras y en la cultura suenan raros, pues. Mi sobrina hace poco dijo que se sentía fastidiada. Yo sé que en el Perú utilizan ustedes más cotidianamente la expresión estar fastidiado, pero acá en Chile es como cuando uno dice estoy fastidiado, uy, ¿y por qué habláis tan educado? Que es lo que inmediatamente aparece en el registro. Ahí decimos, oye, espérate, hay que darle una viabilidad a cómo la cultura construye maneras de nombrar lo emocional. Acá hay unas autoras que están escribiendo un libro maravilloso de contestación a estos marcos que se llama Emociones Chilenas. La próxima vez que vaya al Perú les voy a llevar uno para que lo divulguen. ya. Emociones chilenas, hay que buscar las emociones peruanas. Ustedes tienen formas Claro. maravillosas de expresar cómo se Bueno, sienten. cuando yo, perdón, entre paréntesis, cuando yo estudié, antes de darle la palabra a Jorge, y con eso cerramos, en Estados Unidos se hablaban de psicopatologías puertorriqueñas, que solo daban a los puertorriqueños. Y era súper interesante, ¿no? Sí, Totalmente con carga cultural. sí, sí, hay que Sí, mirarla, hay que ir a la cultura y a la vida cotidiana. Jorge tiene la mano levantada y creo que con eso podemos cerrar para no abusar del tiempo de No, yo Diego. estoy feliz compartiendo con ustedes. Denle nomás. Dale, Jorge. Jorge. Expláyate.
Yo quería compartir una lectura que seguramente será repetida para Luis, para Susana, para Diego también, pero que me parece interesante de ser mencionada debido a que estamos en una reunión en la que hay muchos estudiantes, ¿no? Y es que probablemente una de las explicaciones de esto que nos expone Diego es que los psicólogos educacionales hemos perdido la batalla laboral en el ámbito educativo. Y me parece importante mencionarlo porque siempre lo mencionamos entre educacionales, pero muchos de los chicos aquí quizás no están tan compenetrados con esa lectura que es tan constante en nosotros, ¿no? Y es que en la escuela el psicólogo educacional parece no ser tan necesario y en realidad se contrata a cualquier psicólogo, un psicólogo de cualquier especialidad o sin especialidad, o en muchos casos, quizás en la mayoría, los psicólogos clínicos, ¿no? Entonces, cuando tú presentabas una pestaña en la que decías eso me pareció bien interesante, ¿no? Si alguien está desregulado, no sé cómo llamarlo, tiene que agarrar algo frío. Yo lo que me imaginaba es un psicólogo clínico llegando a la escuela y de pronto alguien le dice, oye, ¿cómo hacemos? Y él se Lo imaginas acordó bien. de su intervención para los ataques de pánico, porque de hecho, en cierta línea de la psicología clínico-terapéutica, cuando una persona tiene un ataque de pánico, no te puedes poner necesariamente a hablar con él y lo que se recomienda es, por ejemplo, que meta sus manos en una batea con hielos o que apriete dos hielos y cierre las manos. Y eso de hecho tiene evidencia de funcionar para regular los ataques de pánico. Pero me imagino a ese psicólogo clínico llegando, le hacen la pregunta y él responde desde lo que le han enseñado y sabe. Y como Sí, carece de conocimientos en desarrollo humano y aprendizaje, que es el foco de la psicología educativa, pues no puede dar una perspectiva del desarrollo para poder tampoco quiero decir solucionar el problema, sino afrontar el problema, ponerle cara al problema y hasta la palabra problema me parece problemática, ¿no? La situación sí, diría más bien, ¿no? Entonces me parece que ese es el nudo del asunto, o sea, el discurso más orientado a lo clínico ha ganado la batalla en el contexto educativo. Porque un psicólogo educativo bien formado jamás haría recomendaciones de este tipo, como se puede expresar también en las cosas que ha dicho Susana, ¿no? En la universidad también, a pesar de que la universidad es un espacio educativo, la psicología clínica también nos ha ganado la batalla. Entonces, estamos hablando de bienestar, ¿no? Estamos hablando más de salud mental que de desarrollo humano, ¿no? Nos han ganado porque algo que ha sucedido es que las personas de a pie, las personas que no son psicólogas, o es triste, pero a veces incluso los psicólogos no conocen con claridad las especialidades de la psicología y no saben que cada especialidad funciona para contextos distintos y tiene objetivos distintos, ¿no? Me sí. quedaba pensando en esa lectura que es muy común entre nosotros, pero que quizás los estudiantes no la habían escuchado. Y una segunda que no es tan común, que le estaba pensando todo el tiempo que tú hablabas, es que me parece también lo que estás expresando una consecuencia de la posmodernidad, ¿no? La modernidad puso la racionalidad sobre la mesa, pero Ujú, la posmodernidad reniega de esa racionalidad. Entonces, exacto. como tenemos miedo a racionalizar, lo que quedan son las emociones, pero las emociones fluctuantes. La Mm, metáfora hidráulica, creo que dijiste, me hacía mucho sí, sentido, ¿no? Porque en la psicología del siglo XX entendemos que las emociones carecen de estructura. Lo que le da estructura a las emociones son las cogniciones. Entonces, claro, que todas las metáforas tengan que ver con agua, el agua se adapta al recipiente que lo contiene, ¿no? sí. Me hace mucho sentido, ¿no? Ujú. De lo que ellos deben estar pensando, ¿no? Pero bueno, esas eran las cosas que se me Genial. ocurrían. Sí, sí, yo creo una resonancia bien potente respecto de lo hidráulico y cómo estamos pensando lo emocional. Yo ahí creo que hay que volver a la cuestión vigotskiana de la capacidad semiótica de la producción de símbolos de sentido sin desconectar cognición y afecto. Hay una cuestión ahí que elaborar conceptualmente y creo que tú lo planteas muy bien respecto de superar el silencio epistemológico de la psicología educativa. Yo creo que ahí, si no están ganando esta batalla que tú caracterizas, las psicologías clínicas, es porque tienen razones fundamentadas y prácticas asociadas que son consistentes. Yo creo que la psicología educativa debe visitar su silencio epistemológico al respecto y ahí encontrar algunas claves que
nos permita conceptualizar. Me parecen buenas estas transiciones que planteaste. Hablamos mucho de salud mental, poco de desarrollo humano. Ujú. Hablamos mucho de aprendizaje, poco de enseñanza. Yo añadiría esa capa también. Ujú. Hablamos mucho del individuo y poco de la subjetividad, de la producción de sujetos, que la escuela es todavía ese lugar y yo creo que ahí es una apuesta. Yo al menos sigo ilusionado con eso y si no estuviera ilusionado con eso, me quedaría en la casa. No buscaría más respuestas. Que bueno, le agradezco mucho Gracias, Diego, a el ti. compartir. A ti ha Sí, sido sí. súper interesante. Espero que los chicos se lleven algunas ideas también para repensar sus cursos, para repensar la universidad. Tami, que tiene un, un trabajo ahí en la facultad, ¿no? Te agradecemos mucho. Y nada, seguimos No, en le agradezco yo a contacto. usted. Voy a dejar mi correo Allá. por si ahí me quieren. Y lo pueden googlear porque Diego tiene un montón de artículos alrededor de esos temas. Sí, Diego Palacios Díaz, me pueden buscar en mis redes sociales de Sí. Facebook, Instagram, publico cosas habitualmente, o en ResearchGate también, que ahí tengo mis trabajos. Ahí lo puse en el chat, Y con hay gusto varios que para son poder de acceso conversar. abierto, ¿no? Entonces, sí, Sí, genial. todo lo tengo acceso abierto, así que por favor, con mucho gusto y agradecerle nuevamente al equipo por haberme invitado. A ti. Estaba presente y pendiente y siempre grato verlos, aunque sea en la distancia. Ya pronto me dejo caer para allá para Ya. conversar y comer rico, Gracias, por supuesto. Diego. Gracias y A buenas noches para ustedes. todos. Bueno, les mando un abrazo. Abrazos, Gracias. chao. Chao, chao.